Cordial saludo, docente. Mi nombre es Jennifer Alexandra Fuentes Martínez, estudiante de su curso. A continuación voy a hacer la presentación de la fase 3 colaborativa de manera individual, ya que no tengo eh, otros compañeros dentro de mi grupo. El propósito de esta presentación es poder compartir los mapas conceptuales que hice en la fase número 2, donde se expone el desarrollo en las 4 teorías del aprendizaje con Vygotsky, Piaget, Bandura y Brunner. Iré explicando cada teoría, sus conceptos principales, las estrategias educativas y también pues usé un ejemplo práctico para poder facilitar la comprensión de los conceptos. Este es el mapa de la teoría sociocultural de Vygotsky, que nos expresa o propone que el aprendizaje tiene el origen en lo social y en lo cultural. Que nuestras funciones mentales superiores se van desarrollando primero con la interacción que vamos teniendo con nuestro entorno, con los demás, y luego toda esta relación se interioriza y a medida que vamos creciendo se va, eh, se va desarrollando de acuerdo a la interiorización que se hizo. Uno de los conceptos claves es la zona de desarrollo próximo, que es cuando el estudiante puede hacer algo con ayuda, pero aún no por sí solo. Entonces aquí se ubican oportunidades reales de aprendizaje. También tenemos el andamiaje, que aquí sí se da un apoyo temporal, no constante, sino temporal, de modo que sea una guía para que se pueda ir avanzando por sí solo y se pueda ir retirando gradualmente esa ayuda. También se tiene la internalización, que es el proceso por el cual las herramientas sociales, como el lenguaje, se transforman en procesos mentales individuales. Tenemos también la mediación. La mediación social y el lenguaje son fundamentales. El primero, la mediación, porque nos conecta con los otros, y el segundo, porque es el que se encarga de organizar nuestro pensamiento. Dentro de la diapositiva incluí el ejemplo de una niña que está aprendiendo a escribir su nombre. Ella al principio necesitó de su profesora como guía, tanto enseñándole al frente como tomándole su mano para que ella aprendiera. Y con el tiempo, pues, como lo dice Vygotsky, se va retirando esa ayuda y la niña logra por sí sola a escribir su nombre, reflejando como el aprendizaje dentro de la ZDP con andamiaje e internacionalización. Entre las estrategias educativas de esta teoría se puede destacar el aprendizaje cooperativo y la tutoría entre pares y la guía activa del docente. Ahora, en cuanto a mí, esta teoría ayuda a valorar más la función del lenguaje y la importancia de aprender en relación con otros. En mi proceso, bueno, y todos, pero en mi proceso en particular al emigrar de Colombia, pues hay cosas que por el tema del idioma desconocemos y al tener una orientación de alguien que nos indique cómo se hace, nos vaya haciendo el acompañamiento en esta interiorización del sistema, de conocer y de adaptarnos a esto, pues hace que poco a poco eh, el proceso, aunque es difícil, pues vaya tomando forma, vayamos dando pasos y a lo largo del tiempo uno pueda decir, lo pude lograr,
creyendo que de pronto al inicio se ve difícil o imposible, pero al final de cuentas nos vamos dando, nos vamos visualizando que sí es posible, solamente eh, es importante eso, conocer la parte social y cultural y recibir el acompañamiento hace que nos podamos involucrar en, en estas nuevas experiencias. En este mi caso, como cualquier otro, en la medida de nuestro desarrollo de la edad. En este mapa conceptual presentamos la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Aquí él nos propone que el aprendizaje se da por etapas y que siguen una secuencia lógica universal. Cada una de estas marcada por un nivel distinto de pensamiento. Dentro de ellas está la sensoriomotor, que va de los 0 a los 2 años, donde el niño aprende con los sentidos y con el movimiento. La preoperacional, que va de los 2 a los 7 años, donde usa el pensamiento simbólico. De los 7 a los 11 años van las operaciones concretas, donde desarrolla el pensamiento lógico, y las operaciones formales arrancan a partir de los 12 años, donde aparece el razonamiento extracto. Según Piaget, el aprendizaje ocurre mediante esquemas mentales que se ajustan a través de dos procesos, la asimilación y la acomodación. En la asimilación es cuando integramos información nueva a lo que ya sabemos. Y la acomodación es cuando debemos modificar eh, lo que ya sabíamos para poder entender o sí, entender, comprender y aprender lo nuevo. La equilibración es el proceso que regula estos dos mecanismos. El ejemplo que puse en esta diapositiva es un niño que ve un murciélago y dice que es un pájaro, a lo que él tiene que aprender que es un mamífero y que debe cambiar su esquema. Entonces ahí vemos la acomodación. Esta teoría propone cómo ajustar las actividades a la etapa de cada niño, pues es importante, y fomentar la exploración. Esto hace que el niño se permita descubrir su entorno por sí mismo. Lo que más me llamó la atención de esta teoría es ver cómo comprendemos que no todos aprendemos lo mismo al mismo tiempo, y eso hace que respetemos el ritmo de cada persona, sin señalar, sin juzgar, sino como acompañar para poder permitir que haya una enseñanza y un aprendizaje eh, completo, y una observación pues desde el mismo individuo, que eso hace que se potencie o que se logre con mayor naturalidad a de repente exigir un tipo de comportamiento lineal cuando, cuando pues como lo dice Piaget, no todos aprendemos lo mismo al mismo tiempo. Bueno, a continuación tenemos la teoría del aprendizaje social que propone Bandura. En esta teoría se sostiene que aprendemos no solo por la experiencia directa, sino que también por observación, es decir, que viendo lo que otros hacen y las consecuencias que reciben. Es una teoría que une la parte conductual con la parte cognitiva, presentándonos que el entorno también nos puede educar. Uno de los conceptos principales es la observación,
que es mucho más que simplemente ver. ¿Por qué? Porque requiere atención activa, percepción del modelo, la capacidad de retener la información en la memoria para luego reproducirla. A partir de la observación también se produce el modelado, que este ocurre cuando imitamos una conducta que vimos en otra persona, sobre todo si lo que vimos lo percibimos como algo confiable o competente, o que nos identifiquemos con esa persona. El modelado puede ser directo o también puede ser simbólico, como cuando aprendemos de personajes de una película o de redes sociales. También está el refuerzo vicario, que este se refiere al efecto que tiene en nosotros ver cómo otros reciben premios o castigos. Si vemos que alguien es elogiado por participar en clase, eso puede hacer que nos motivemos a hacer lo mismo, o lo contrario. eh, si hubo una experiencia negativa al participar, digamos, en clase por alguien, pues quizás nos cohibamos de participar con el temor de que no suceda algo así. Eh, entonces, nos muestra que no solo necesitamos experimentar la consecuencia en carne propia para poder aprenderla, lo que hace que este mecanismo sea muy eficiente. La autoeficiencia es también otro de los pilares de esta teoría, donde se trata la creencia personal que tiene alguien sobre su capacidad para ejecutar una tarea con éxito. Bandura lo que descubre es que en cuanto mayor es esa percepción de competencia, más probable es que la persona actúe, persista y enfrente los obstáculos y obtenga buenos resultados. La autoeficiencia no solo afecta el rendimiento, sino también la manera en que enfrentamos los desafíos. El ejemplo es de un adolescente que aprende a tocar guitarra viendo tutoriales de YouTube. Él ahí observa cómo se van colocando los dedos, eh, cuáles son las cuerdas, va viendo cuáles son los nombres de cada cuerda y decide imitar estos movimientos y practica, no una vez, no dos veces, sino algo seguido. Entonces, al lograr ya llegar al punto de lograr tocar melodías básicas, y aunque no recibió una formación en escuela directa, pues aprendió mediante la observación, mediante el modelado y refuerzo vicario, desarrollando también confianza en sí mismo, que sería la autoeficacia. Las estrategias derivadas de esta teoría incluyen presentar modelos positivos como los profesores, los compañeros, las figuras reconocidas, los mentores, eh, los influencers ya en esta eh, época, eh, refuerzan visiblemente las conductas, diseñar tareas accesibles que ayuden al estudiante a fortalecer la creencia en su capacidad. En esta diapositiva me conecté mucho con el concepto de autoeficacia. ¿Por qué? Porque compruebo que cuando yo creo en mí, cuando confío en mí, cuando yo lo experimento así, cuando le doy la mirada fija al miedo, como que se me eleva la sensación de que lo puedo hacer, de que yo soy capaz. Y así mi aprendizaje, no sé cómo, eh, es mucho más despierto, mucho más rápido, eh, sin miedo a que me puedo equivocar,
que es el miedo que muchos experimentan, que todos experimentamos y que nos detiene o nos frena para actuar. Pero esta teoría me hizo reflexionar sobre cómo la importancia de también cómo los docentes, aún en medio de la virtualidad, pues cómo nos pueden enseñar con sus palabras, con su actitud, con la forma en que dan el- los conceptos, con la coherencia y cómo se relacionan con nosotros, pues hace también que los conceptos se puedan interiorizar de una mejor forma. Aunque no haya un contacto en vivo, aunque de repente en vivo constante, ¿no? Porque pues hay muchos compañeros como yo que no podemos estar durante las clases en vivo, pero la forma en cuando escuchamos las tutorías y cuando escuchamos al docente, los mecanismos que él usa, su pedagogía, pues hace que o sí o no interioricemos los conceptos para poderlos comprender y llevar a asociarlos a la vida práctica para que los entendamos, los comprendamos mejor. Bueno, finalmente tenemos la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Aquí se presenta la teoría de que él plantea que aprendemos mejor cuando participamos activamente en la construcción del conocimiento. Entonces, el aprendizaje activo pone al estudiante o a la persona como protagonista. La espiral del conocimiento permite revisar los mismos contenidos, pero cada vez con mayor profundidad. El andamiaje cognitivo es el apoyo que el docente da para facilitar la comprensión y que se va retirando a medida que el estudiante va progresando. Y los modos de representación, que son tres, que es la enactiva, que es la acción, la icónica, que son imágenes, y simbólica, que es el lenguaje, cada una relacionada con un nivel de pensamiento diferente. Aquí el ejemplo que usé es el experimento donde los niños investigan qué objetos flotan o se hunden en el agua. Entonces ellos hacen la observación, ellos comparan, ellos anotan y sacan sus propias conclusiones. Ahí hay un aprendizaje por descubrimiento, andamiaje y representación icónica. Entre las estrategias están proponer problemas abiertos, usar materiales concretos y formular hipótesis. En este caso, para mi estilo de aprendizaje, eh, me conecta porque a mí me gusta eh, como descubrir, tratar de descubrir y eso que descubro, pues tratar de investigarlo y hacia el investigarlo aprender más, entonces que me lleve a reflexionar en lo que, en lo que sé y en lo que tengo que acomodar para poder recibir ese nuevo conocimiento, ese nuevo aprendizaje. Em, Muchas veces también veo que este tipo de aprendizaje por descubrimiento, pues hace que el error también pueda enseñar y que el conocimiento se va construyendo paso a paso, porque em, a medida que vamos, no que siempre tengamos que equivocarnos, porque podemos aprender por medio de la observación de otros. Pero cuando hay un error, pues hace que podamos mejorar, que podamos estar en constante eh, reforzamiento, conocimiento y reformulando, ¿sí? Con ese error que vimos, con esas consecuencias que se obtuvieron. Entonces,
el conocimiento se va construyendo paso a paso y no tiene un fin, o sea, es constante. Para finalizar, tengo estas conclusiones. Vygotsky nos muestra el poder de la interacción social, cómo el hecho de ser seres sociables es importante e influye en nuestra interiorización del mundo. Piaget nos habló acerca de la importancia de respetar las etapas del desarrollo. Bandura, cómo influye lo que observamos. Y Brunner nos muestra el valor de descubrir el mundo también por nosotros mismos. Y esta actividad no solo fortalece la comprensión de los conceptos, sino que también me ayuda a reconocer como qué tipo de aprendiz soy en la vida y qué tipo de guía quiero ser también para otros. Muchísimas gracias por el tiempo eh, permitido y gracias por escuchar, por ver y espero que haya podido ser de completa claridad y entendimiento y gracias por seguirnos compartiendo desde su conocimiento y su experiencia diferentes conceptos que nos ayuden en nuestra formación como psicólogos.